Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. Cada hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. oh dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San José, Rogad por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, buenas tardes. Vamos a compartir la pantalla para que puedan ustedes ir siguiendo todo lo que vamos platicando en esta ocasión, que seguimos con el curso ya en la parte de la moral. Entonces, habíamos hablado la vez pasada acerca de los actos humanos, de la imputabilidad, la responsabilidad. Ahora empezamos con lo que es el acto voluntario. Se dice que el acto voluntario es el que procede de la voluntad del hombre con conocimiento de lo que hace. Es decir, cuando una acción realizada por el ser humano llega a tener una repercusión moral, cuando realmente se puede decir que ese es un acto voluntario y que por lo mismo o va a caer en pecado o va a ser un acto virtuoso, etcétera. Entonces, a eso es a lo que nos vamos a referir el día de hoy. Hablamos entonces de que el acto voluntario o el voluntario simplemente tiene diferentes divisiones. En razón de la perfección del acto, es decir, qué tan perfecto sea el acto, pues podemos nosotros dividirlo en perfecto e imperfecto. Y es muy sencillo aquí. El acto perfecto es cuando hay la plena advertencia y el pleno consentimiento, cuando hay voluntad y cuando hay conocimiento, como hemos dicho. Entonces, por eso les he recalcado mucho que estas son frases, son conceptos que tenemos que aprendernos bien porque van a ser bastante significativas para poder determinar cuándo se cae en un pecado o cuándo no. Entonces, cuando tenemos esa plena advertencia y ese pleno consentimiento de la voluntad, pues cuando decimos el acto es perfecto. Entonces, ese acto que se realiza, podemos decir que es completamente responsable el ser humano que lo realiza, es completamente imputable a él si se comete un pecado, si se realiza un acto de virtud. Entonces, por eso va a ser perfecto en esas condiciones. Y cuando falte la plena advertencia o el pleno consentimiento, pues entonces sería un acto imperfecto. Y ya por lo mismo disminuiría la voluntariedad de la persona. Ya no es plenamente voluntario porque ya no está teniendo la advertencia de lo que hizo, no tiene el conocimiento de lo que se hizo como para decir yo sabía que era pecado o no. Por eso es importante esta división para que podamos decir o el acto fue un acto perfecto y por lo tanto fue completamente voluntario y se tiene que hacer responsable de todas las consecuencias, o es un acto imperfecto y por lo tanto pues puede atenuar la responsabilidad de la persona. En razón del modo como uno se resuelve al acto, se divide en total y parcial, ya sea que se quiera todo o solo una parte. Podemos nosotros entonces en base a esto decir, yo quiero realizar una acción y me hago responsable de todas las consecuencias que tenga. Así es de que de esa manera, pues yo estoy aceptando todo completamente.
Recordamos en el caso del pueblo judío, por ejemplo, cuando Poncio Pilatos les dice, inocente soy de la sangre de este justo. ¿Y qué es lo que ellos responden? Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos inclusive. Entonces, fue un acto totalmente voluntario. Ellos aceptaron no solamente la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, sino también todas las consecuencias que se dieran. E incluso arrogantemente dicen, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Entonces, en ese caso podemos decir, hacemos una diferenciación muy clara de cómo en este punto en particular, el ejemplo que damos, pues el pueblo judío hace un acto voluntario totalmente, pero puede ser de manera parcial, porque en el caso, por ejemplo, de Poncio Pilato, él determina la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo por las presiones y todo eso. Él se hace responsable de lo que sucedía, pero realmente no sabía de quién se trataba. Él estaba asombrado, admirado de lo que pasaba con nuestro Señor Jesucristo. Entonces el acto voluntario que él realiza es un acto parcial nada más, porque por un lado tiene la presión, de todas maneras era su responsabilidad, no se exime de esa responsabilidad, pero no se puede decir propiamente que él fuera deicida, como en el caso del pueblo judío, sino que simplemente cayó en una injusticia al mandar matar a quien él consideraba que era un gran hombre y un hombre inocente, sin pensar que fuera Dios. Entonces, aquí notamos claramente esa diferencia, como en un caso hablamos de un acto totalmente voluntario y en otro parcialmente voluntario. En razón del modo como se manifiesta, se divide el acto voluntario en expreso, tácito y presunto. Ponemos el ejemplo. Yo le pido a una persona que me preste un libro, perdón. Y la persona me dice, sí, ¿cómo no? Aquí está el libro, te lo presto. Es un acto completamente voluntario. La persona me está extendiendo el libro, me lo está dando y de esa manera expresamente está haciendo un acto voluntario. Pero puede ser un acto tácito en que podemos decirle a la persona, voy a recoger el libro que te había pedido y aquella persona no me contesta nada, pero se da cuenta claramente de que yo voy a agarrar el libro. Paso, agarro el libro, me lo llevo y no dice nada. Entonces es un acto voluntario completamente, pero es tácito, no es algo expreso, nunca dijo sí, agárralo, sino simplemente dejó que lo agarrara. Así es de que es un acto voluntario tácito. Y el acto presunto es, por decir, que no se encuentra aquella persona, llego yo y veo que no está, pero me encuentro con que allí está el libro. Ah, voy a agarrarlo. Al cabo ya se lo había pedido, ya le había dicho a él que iba a venir por este libro. Entonces se presume que él mantiene esa disposición de prestarme ese libro. Por eso es un acto presunto, porque estoy presumiendo que aquella persona me ha prestado ese libro y por eso lo tomo. No lo estoy robando, lo estoy pidiendo prestado de acuerdo pues al diálogo que aparentemente se había tenido antes, donde él estaba de acuerdo en prestarme aquel libro. Podemos poner el ejemplo también de una madre de familia que le dice a su hijo, ve y tráeme perdón, que le dice el hijo a su mamá, ¿me das permiso para ir a visitar a mis amigos? Y la mamá le dice, está bien, te doy permiso, ve y visítalos. Y entonces en ese caso hay un acto voluntario expreso. La mamá está expresando claramente su voluntad de dar la autorización para que su hijo vaya con sus amigos. Entonces es un acto expreso. Pero puede darse también el caso de que pues haya cierta continuidad en visitar a los amigos, que ya el hijo ya no se siente en la necesidad de pedir permiso.
sino que nada más avisa, mamá, voy a ir a ver a mis amigos. Y aun y cuando no escuche una negativa, podemos decir, el que calla otorga. Entonces, tácitamente, la mamá al darse cuenta de que su hijo está avisando y que se va de la casa, pues va a ir a ver a sus amigos. Entonces, aun y cuando expresamente no haya dado la autorización, tácitamente la dio. ¿Por qué? Porque aceptó lo que estaba pasando. Si no lo hubiera aceptado, le hubiera dicho, hey, espérate, ¿a dónde vas? ¿Por qué? ¿A quién le pediste permiso? Pero no lo hace. Entonces se da cuenta de lo que está sucediendo y tácitamente permite que su hijo vaya a ver a sus amigos. Y un acto presunto sería que no se encuentra la mamá de aquel muchacho y dice, pues nunca me niega el permiso. Siempre que voy con mis amigos, ella me autoriza para ir. Entonces yo supongo que ahora que quiero ir a ver a mis amigos, mi mamá me va a dar permiso. Entonces se considera que ese es un acto presunto. Estoy presumiendo que cuento con el acto voluntario, con el permiso voluntario de mi mamá para ir a ver a mis amigos. Quizás en la práctica pudiéramos encontrarnos con que la mamá cuando llegara por el susto de que dónde está mi hijo, qué pasó con él, llegara a molestarse porque su hijo se fue sin haber pedido expresamente ese permiso. Pero decimos, ese es otro punto. Aquí a lo que nos referimos es la voluntariedad, la disposición con que se está actuando. Entonces, aquí en este caso decimos, este joven presume, intuye que su mamá le va a dar permiso porque nunca se lo ha negado. Entonces, ahora aún y cuando no esté, él tiene la necesidad o quiere ir a ver a sus amigos, presume que su mamá le va a dar ese permiso y por lo tanto se va. Entonces, es un acto presunto. Otra división la encontramos en razón de la intención. Puede ser en cuanto a la intención actual, virtual, habitual o interpretativo. Ponemos el ejemplo de la extrema unción. En cuanto al ejemplo de la extrema unción, decimos, una madre de familia se encuentra gravemente enferma y le dice a su hijo, ve y tráeme al padre para que me dé la extrema unción. Entonces, allí es un acto que lo está manifestando expresamente, que se muestra toda la voluntariedad de la persona y que actualmente está diciéndole, ve y tráeme al Padre. Entonces, allí se muestra el acto de parte de esa persona. Hay un acto completamente voluntario y es un acto actual, puntual. En este momento te estoy pidiendo que vayas y me traigas al Padre para que me dé la extrema unción. Entonces, ese es el acto o el acto voluntario actual, dependiendo de la intención de la persona. También se puede hablar de un acto virtual cuando vamos a suponer que aquel hijo al que se le pide que vaya por el padre no lo hace en el momento, se le pasa, como llega a suceder muchas veces, por ejemplo, cuando los padres de familia le encargan algo al hijo, ve y trae esto, ve y haz esto, recoge tu cuarto, etcétera. Ah, sí, ahorita. Y nomás no se muestra esa voluntad, esa disposición. Podemos decir en este caso, este joven puede ser que hiciera lo mismo, ¿verdad? Sí, ya me dijo mi mamá que está muy grave, que vaya a traer al padre, pero no lo hago de inmediato. Al día siguiente veo que se encuentra un poco más delicada y me acuerdo, mi mamá ayer me pidió que fuera a traer al padre. Entonces aviso a alguien más, voy a traer al padre para que le dé la extrema unción a mi mamá. Y las otras personas pueden decir, pero te dijo ella que lo trajeras. Bueno, no me lo dijo ahorita, pero me lo dijo ayer. Entonces, me imagino que ella sigue en esa misma voluntad de querer que le traiga al padre para que le dé la extrema unción. No necesito que me lo diga en este momento para darme cuenta que esa es su voluntad. Ya me expresó el día de ayer esa voluntad. Entonces, por eso, este acto se considera como un acto virtual, porque aun y cuando no es actual, no se lo está diciendo en ese momento, te está mostrando ya su voluntad, la disposición que ella tiene para poder recibir al Padre y que le dé la extrema unción.
Entonces, este sería un acto voluntario virtual. El acto habitual es cuando la persona muestra la disposición para recibir la extremunción cuando sea, cuando se encuentre en peligro de muerte. Puede estar la persona muy fuerte, muy sana y decir, mis hijos, cuando vean que yo esté en peligro de muerte, cuando vean que yo esté grave, háblenle al padre. Lo primero que hagan ustedes antes que al médico, tráiganme al padre, por favor. Y quizás no vuelve a decir cuando está gravemente enferma la persona que le traigan al padre, pero los hijos se acuerdan. Mi mamá nos dijo que cuando estuviera enferma de gravedad, le trajéramos al padre para que le diéramos la extrema unción. Pero no nos ha dicho ahorita, pero tampoco nos ha dicho que no lo traigamos al padre. Entonces se supone que lo que nos dijo hace tiempo sigue teniendo vigencia. ¿Por qué? Porque no ha mostrado un cambio en su conducta, en su manera de ver la religión, etcétera. Entonces, por eso juzgamos que aquello que nos dijo anteriormente, pues todavía surte efecto en la actualidad. Entonces, es una disposición habitual que tiene la persona. Por eso, es un acto voluntario habitual. Se le habla al padre, lo trae, y la persona dice, qué bueno que lo trajeron, padre, qué bueno que lo mandaron llamar. No les dije, pero qué bueno que se les ocurrió a mis hijos. Se les ocurrió, ¿por qué? Porque había un acto voluntario, decimos, habitual de parte de esa mamá. Entonces, allí estamos hablando de un acto habitual. Y el acto interpretativo lo deducimos cuando la persona es una persona de acercamiento frecuente a la misa, a la confesión, a la comunión, es una buena persona, es una persona muy religiosa, muy espiritual. Entonces, aun y cuando nunca llegamos a tratar el tema sobre la extrema unción, al momento en que la persona está en peligro de muerte, pues en ese caso decimos, fácilmente se deduce que la persona quisiera que le trajéramos al Padre para darle la extrema unción. Inclusive, aun y cuando la persona se encuentre privada del uso de razón, juzgamos que la persona quiere recibir la extrema unción. Para nosotros, por ejemplo, como sacerdotes, si vemos un caso así de una persona muy piadosa y que está en peligro de muerte, nos hablan para que le demos la extrema unción, pero resulta que ya está privada del uso de razón, ya está inconsciente. En este caso, inclusive, podemos nosotros hasta darle de manera absoluta, no de manera condicionada, la extrema unción, porque juzgamos que tiene una buena disposición, que es una persona que se está acercando a los sacramentos continuamente, entonces quiere recibir esos auxilios espirituales. Entonces, ya no le damos los auxilios de manera condicionada a que tuviera una correcta disposición. Sabemos, interpretamos por la vida que ha llevado, que realmente tiene esa voluntad de recibir los santos sacramentos y por lo mismo se dan de manera absoluta y no de manera condicionada. Otra y la última división del acto voluntario es en razón del modo como se tiende al fin. Se divide en directo o indirecto. Ponemos el ejemplo de una persona que dice, pues hoy me voy a destrampar, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Hoy voy a ir con mis amigos y voy a tomar hasta hartarme. Pues obviamente va con la intención de emborracharse esa persona. Entonces es un acto voluntario directo. Directamente estamos viendo cuál es el fin que está buscando, emborracharse, embriagarse. Entonces, en este caso, la persona ya está mostrando de esa manera cuál es su disposición, cuál es su voluntad. Sería un acto voluntario directo. Voy a hacer esto, no es, me voy a tomar una copita, no, voy a tomar hasta que ya no haya más vino en el mundo, ¿verdad? Por decirlo en esta expresión. Entonces, se muestra de esa manera que la persona ya está expresando cuál es su voluntad. Es un acto directo. Pero puede ser indirecto en cuanto a que esté con sus amigos conviviendo y viene una y viene otra y viene otra cerveza y ahora una copa de esto y del otro y pues está tome y tome y tome
indirectamente al estar tomando, pues se presupone que va a embriagarse, ¿verdad? No puede estar mágicamente tome y tome y quedar sobrio después de mucho tiempo de estar tomando. Entonces, por eso decimos, es de manera indirecta la voluntad de la persona de embriagarse por todo lo que está tomando. Aquí, por eso a esto le llamamos voluntario en causa, porque la persona pudiera después decir por el remordimiento, por el pecado, por las consecuencias, por lo que haya sucedido, es que yo no me quería embriagar. Pues no, pero pusiste la causa para que se presentara el efecto. Entonces, si no te querías embriagar, pues no hubieras tomado tanto. Así de sencillo. Por eso decimos es voluntario en causa. ¿Por qué? Porque pusimos la causa, queremos los efectos. Igual, una persona, por ejemplo, que dice, no quiero caer en pecados de impureza, pero yo sé que con tal persona siempre caigo en esos pecados de impureza. Al momento en que yo voy con aquella persona, pues yo estoy ya poniendo la causa para que se presenten los efectos. Entonces, es un voluntario en causa en cuanto a los pecados en que llegue a incurrirse de impureza. No, pues es que yo nomás fui a verla para platicar, pero sabes perfectamente que cada vez que vas allí con ella, ocurren los pecados. Entonces, no podemos decir, no sabía que iba a suceder. Ya es un voluntario en causa. Pongo la causa, quiero los efectos. Entonces, para que podamos comprender esto, porque muchas veces, hasta de manera engañosa, sucede esto de que las personas dicen, es que yo no quería eso. Pues sí, pero pusiste la causa. Quien pone la causa es porque quiere los efectos. Y son por eso reglas básicas que nosotros debemos conocer para que aprendamos cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que manejarnos y cómo podemos interpretar determinadas acciones que realizamos para poder ver la responsabilidad que tenemos en esos actos y por lo tanto, cuando caemos en pecado o cuando no. Hablamos entonces, ya viendo esto, la responsabilidad de los malos efectos, que es lo que decíamos ahorita. Si pongo la causa, ¿qué pasa con los efectos? El principio, para que uno sea responsable de los malos efectos de una acción, son necesarias tres condiciones. ¿Cuáles son estas tres condiciones? En primer lugar, que el que ejecuta el acto los prevea, por lo menos en confuso. Decimos, es absurdo pensar, voy a estar tome y tome cerveza, vino, etcétera, y no me voy a embriagar. Absurdo completamente. Cuando menos en confuso, estoy previendo que me voy a emborrachar. Así es de que hay una responsabilidad de esa embriaguez. La segunda condición, que pueda y deba evitar el acto que es causa. Obviamente, puedo evitar tomar, debo evitar tomar, pues lo tengo que hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estar tomando en gran cantidad, pues me va a hacer caer en el pecado de la embriaguez. Entonces, yo puedo hacerlo, sí. Es que me estaban presionando y mis amigos no pueden influir en mi voluntad. Y eso es muy importante que nosotros lo reconozcamos siempre. Tenemos tres enemigos del alma, mundo, demonio y carne. Pero ninguno de los tres puede forzar nuestra voluntad. Lo que nosotros llegamos a hacer, lo hacemos a final de cuentas porque queremos. Si nosotros sucumbimos ante los respetos humanos, si nosotros de alguna manera estamos condescendiendo, si nosotros nos vemos comprometidos por alguna razón, nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. No vamos a hacer nada sin querer. Siempre lo que estamos haciendo, lo hacemos queriendo. Entonces, esa voluntad es la que nos tiene que llevar a evitar poner la causa para que no se presenten los defectos. Y la tercera condición, que tenga obligación de evitar el efecto. Y por supuesto,
tengo la obligación de tomar en exceso para que no se presente esa embriaguez. Entonces, yo estoy gravemente obligado a evitar embriagarme, porque yo sé que con una embriaguez completa voy a caer en un pecado mortal. De tal manera de que estoy obligado a evitar esa embriaguez porque tengo la obligación de evitar caer en ese pecado. Entonces, esas son las tres condiciones que se deben dar para hacernos responsables de los efectos de nuestros actos. Así, decimos, quien se embriaga, previendo que en la embriaguez va a tener una riña, aquí hablamos entonces ya de un caso más especial, porque ya no nada más hablamos de la embriaguez, sino hablamos de un pleito, hablamos de una riña. Es responsable de esta el que se embriaga y cae en esa riña, pues previó el mal efecto. Ya sabía la persona que tenía algún problema con alguien más. Podía y debía evitar la causa, o sea, la embriaguez. Tenía que evitar embriagarme para no caer en el pleito con aquella persona. Y debía evitar el mal efecto, o sea, ese pleito, esa riña. Entonces, obviamente tenía que evitarlo. Por lo mismo, para no caer en ese efecto, tenía que evitar la causa. Pero si no se previó de ninguna forma la riña, ya no se es responsable de ella. Decimos, cuando menos en confuso, es la primera condición de la que hablábamos, que el que ejecuta el acto los prevea, por lo menos en confuso. Yo sé que tengo un coraje con esta persona, pues debo suponer que embriagándome puedo entrar en problemas con esa persona. Pero si no tengo problemas con nadie, pues yo no puedo prever que como consecuencia de mi embriaguez me voy a pelear. O pudiera darse el caso de que soy un carácter muy irascible, soy muy corajudo, y en esas condiciones, pues yo preveo que al embriagarme, pues voy entonces a caer en pleitos con quien sea, por lo que sea. Así es de que ahí ya cuando menos en confuso, sí estaría consciente de ese efecto que se va a presentar. Pero si no preveo eso, si no veo que se pueda presentar esa riña, soy responsable del embriaguez, pero no soy responsable de la riña. De la misma manera, se hacen responsables quien da un mal consejo o mandato de los perjuicios causados. Ponemos el ejemplo de las personas que llegan a recomendar o a aconsejar un aborto, por ejemplo, ¿sí? Aquella muchacha que dice, fíjate que traigo este problema, quedé embarazada, mi novio no se quiere casar conmigo y se va a ir del país y no sé cómo les voy a decir a mis papás, etcétera. Y viéndola tan apurada, la gran idea que le dan es, pues, ¿por qué no abortan? Obviamente, al dar ese mal consejo, se hace responsable de la consecuencia, que es de quitar la vida a una criatura inocente. Entonces, canónicamente, inclusive, el que aconseja un aborto y el aborto se lleva a cabo, también la persona que aconseja cae en la pena de excomunión ipso facto, es decir, por el mismo hecho. Dándose el aborto, la persona automáticamente queda excomulgada, queda fuera de la Iglesia Católica. Entonces, por eso, al dar un mal consejo, nos hacemos responsables de los malos efectos que puedan ocasionarse con ello. Quien calumnia o murmura de los perjuicios que nacen de su detracción. Ordinariamente, cuando hay una calumnia o una murmuración, es pecado leve por sí mismo. Pero vamos a suponer que al murmurar de una persona, lo corren del trabajo o lo expulsan de la escuela a causa de esa calumnia o esa murmuración, pues entonces ya el daño es grave y por lo tanto el pecado va a ser un pecado grave, un pecado mortal. Entonces, ya con la calumnia nos hacemos responsables de los efectos. Si se da ese caso que decimos, lo corren del trabajo o de la escuela, estoy verdaderamente obligado a ir a decir la verdad para que le restituyan en su puesto o en el lugar en la escuela.
tengo esa obligación de reparar el daño cometido. Entonces, con esa murmuración, yo me hago responsable de lo que pueda suceder a consecuencia de esa murmuración. La joven que viste indecorosamente se hace responsable de los malos pensamientos que suscite en otras personas. Y fíjense, aquí es muy importante esto, porque debemos tomar en consideración que ordinariamente una muchacha, una mujer que viste indecente o inmodestamente, llega y nada más dice, el sábado pasado, por decir algo, vestí inmodestamente, como si nada más fuera un pecado. Y realmente no es así. Pueden ser muchísimos pecados. No podemos realmente ni precisar cuántos pecados se van a cometer. ¿Por qué? Porque decimos, se hace responsable de los pecados que suscite en otras personas. Entonces, si por un día que ha vestido inmodestamente esa muchacha, desgraciadamente son 30, 50 personas las que caen en malos deseos, malos pensamientos o pecados incluso de obra de lujuria, pues de todos esos pecados también ella se hace responsable. De tal manera de que en un día que viste inmodestamente, pueden ser 10, 20, 30, 50 pecados mortales, no sabemos hasta qué grado llegue a tener alcance el vestir inmodestamente a esa muchacha. Entonces, vistes inmodestamente, te haces responsable de los efectos, de lo que produzca en otras personas tu forma incorrecta de vestir. El que presta un mal libro se hace responsable del daño que cause a la persona que lo lea. Yo no puedo tener un mal libro y estar prestándolo a nadie más. Yo tengo que deshacerme de ese libro, romperlo, quemarlo, lo que sea, para que no llegue a nadie más. Entonces, en ese caso, si yo cometo el error de prestárselo a alguien, pues yo me hago responsable del perjuicio, del daño que le provoque a esa persona su lectura. También, quien pone fuego a un rancho creyendo que no había dentro personas, es responsable del incendio. Obviamente, el acto directo es, voy a quemar ese rancho. Entonces me hago responsable de los efectos. Pero si había personas dentro y no se daba cuenta, moralmente, espiritualmente, no es responsable del homicidio, porque ni siquiera en confuso lo llegó a prever. No fue lo que esa persona estaba buscando. Pensaba causar daño en quemar el rancho, pero no en causar daño a las personas. Pero resulta que sí había gente adentro y pues legalmente sí va a tener que hacerse responsable ante la ley de decir, pues ustedes te quemó este rancho y pues se quemaron todas estas personas, se murieron, usted va a tener que pagar por ello. Pero moralmente no es responsable de los homicidios porque no era lo que buscaba, no era lo que tenía intención. Entonces, allí no hubo un acto voluntario. El acto voluntario está en maltratar, dañar aquel rancho. Y de eso espiritualmente es responsable. Cuando realizamos algún acto, pueden en algunas ocasiones presentarse que hay dos efectos, uno bueno y otro malo. Entonces, vamos a ver qué pasa en este caso. Puede uno ejecutar una acción de la cual resultan dos efectos, uno bueno y otro malo. Por ejemplo, ¿puede el criado entregar las llaves al ladrón para salvar la vida? El ejemplo de esta manera. Llega el ladrón, quiere asaltar el lugar y se encuentra con que ahí hay un criado. A ver, pues dame las llaves para poder robar. No, es que no te las puedo dar, yo estoy cuidando aquí y me dejaron a cargo. Si no me las das, te voy a matar. Entonces, la pregunta es, ¿puede ese criado entregar las llaves de la casa y de todo lo que hay de valor allí, aún a pesar de que sabe perfectamente que con eso le van a causar daño a su amo, a los dueños del lugar? Vamos a ver que sí lo puede hacer con tal de que se realicen tres condiciones. ¿Cuáles son estas tres condiciones? Que la acción sea buena o al menos indiferente.
Y lo decimos para todos los casos donde una acción puede tener dos efectos, uno bueno y otro malo. Entonces, en este caso decimos que la acción que se realice sea buena o por lo menos indiferente, que no sea una acción mala. Entonces, en este caso, la acción consiste en entregar las llaves. Esa sería la acción que realizaría aquella persona. La segunda condición, que uno se proponga el buen efecto y no el malo. Que la persona no vaya a decir, te voy a dar las llaves, pero dame tajada también de lo que agarres, ¿verdad? No te voy a denunciar, no te voy a demandar ni nada, no voy a decir quién eres, pero dame una parte. Y yo digo, se robaron todo. Ya hay un efecto malo en ese caso. Entonces uno no puede proponerse hacer algo malo. Allí es la segunda condición. Y la tercera, que haya motivo proporcionado para permitir el acto malo. Voy a permitir que roben. ¿Por qué motivo? ¿Es un motivo proporcionado a que causen ese daño a la familia? Pues es que si no les doy la llave, pues me van a matar. Entonces, sí hay un motivo proporcionado. Y lo vemos entonces en este caso del criado, podía él entregar la llave porque en primer lugar, entregar la llave pues un acto indiferente, no es un acto malo en sí mismo. Él lo estaba haciendo no para que robaran a su amo, a la familia de la casa, sino para salvar su vida. Ya le dijeron, si no me entregas la llave, te voy a matar. Entonces, entrega la llave porque él lo hace por ese fin bueno, que pueda salvar su vida. Y había un motivo suficiente, obviamente, pues salvarse. Entonces, se cumplen con las tres condiciones, de tal manera que la persona, el criado, puede entregar las llaves sin ningún problema. Así no cometería ni un solo pecado, ni siquiera venial. Damos dos advertencias. La primera dice, es necesario que el buen efecto derive directamente de la acción y no del efecto malo. Acuérdense lo que habíamos dicho anteriormente. Para que una obra sea buena, tiene que ser buena en su inicio, en el medio y en el fin. ¿Cuál es la causa de la obra que voy a realizar? Los medios de que me voy a valer para realizar esa obra y el fin, todo eso tiene que ser bueno. Si uno de esos tres aspectos llega a ser malo, viciamos toda la obra. Entonces, en este caso, por eso la advertencia es de esa manera. Es necesario que el buen efecto derive directamente de la acción y no del efecto malo. Así, no se puede robar para socorrer al pobre. Se nos presenta que Chucho el Roto, que Robin Hood, que no sé qué, tantos de esos casos donde se supone que se roba a los malos, se roba a la gente rica para dársela a los pobres. No se puede hacer eso. No podemos hacer algo malo con un fin bueno. Tiene que ser toda la obra buena. Si tantas ganas tengo de ayudar a los pobres, pues a trabajar y a buscar ayudas por otras partes para poder canalizarla a los pobres, pero no puedo hacer actos malos para realizar un fin bueno. Entonces, por eso, esto sería definitivamente reprobable. Ni podemos quitar la vida a una persona para que ésta descanse de agudos sufrimientos, lo que conocemos como la eutanasia, que en la actualidad le han querido poner diferentes nombres para pues enmascarar ese delito, ese homicidio, como lo han hecho con el aborto, va a dar la interrupción del embarazo. No es una interrupción, es verdaderamente un asesinato. Le estás quitando la vida a una criatura. Entonces, igualmente en el caso de la eutanasia, no podemos decir, para que deje de sufrir, la voy a matar, ¿sí? Entonces, allí estamos viendo cómo viciamos toda la obra y por lo tanto, pues ya no estamos haciendo algo bueno. Por eso es una advertencia que debemos tener. La segunda, el motivo debe ser proporcionado tanto a la gravedad del mal efecto como al influjo que nuestra acción tenga sobre él. Por eso, podemos decir en el mismo ejemplo del criado, ¿qué tanto influjo hay en que yo entregándole las llaves va a causar aquel asalto, aquel robo?
pues realmente no es tanto el influjo, porque ya me dijo que si no le entrego las llaves me va a matar. Me va a matar, se va a quedar de todas maneras con las llaves. Entonces, haga el esfuerzo, le quite las llaves o no, va a pasar lo mismo, va a robar y aparte me va a quitar la vida. Entonces, aquí podemos ver claramente cómo esta advertencia se cumple perfectamente en ese ejemplo para que podamos ver que el ejemplo es bueno, que lo que hace de entregar las llaves, pues algo que no implica ningún pecado, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a las obras que tienen dos efectos, uno bueno y uno malo. Los obstáculos que hay al acto humano, todo lo que estorba, ya sea para el debido conocimiento o para la libre elección de la voluntad, es lo que llamamos obstáculos del acto humano. Quiere decir, aquello que de alguna forma impide que nuestros actos sean verdaderamente actos humanos. Ya habíamos dicho la vez pasada la diferenciación, acto humano, acto del hombre. El acto humano es el que tiene repercusión moral y el acto del hombre son las cosas indiferentes que podemos hacer. Entonces, hay cosas que podemos hacer pero que llegan a tener ciertos impedimentos, ciertos obstáculos, ciertos problemas que impiden o que tengamos la plena advertencia o que tengamos el pleno conocimiento y consentimiento y por lo tanto ya no tendríamos entonces un acto voluntario, cuando menos perfecto, como lo decíamos en la división. ¿Cuáles son estos obstáculos? Por parte del entendimiento, es decir, decir del conocimiento, pues el obstáculo que tenemos es la ignorancia. Y por parte de la voluntad, la violencia, el miedo y la pasión. Entonces, vamos a pasar a explicar sobre esto. La ignorancia es la falta de conocimiento de una obligación. Oye, ¿por qué hiciste eso? Si esto está mal. Ah, pero es que yo no sabía. Yo ignoraba sobre eso. Ah, ok, ya entendí entonces. Yo les digo mucho, por ejemplo, en las pláticas prebautismales a los papás, cuando se trata de la educación de los hijos, tienen que tener mucho cuidado en notar cuál es la intención que tienen los hijos, porque en ocasiones, por distracción, por falta de conocimiento, por diferentes cosas, llegan a cometer faltas, pero no porque quisieran cometer aquella falta. Entonces, castigamos igual a la persona que tiene mala voluntad que a la persona que no tiene esa mala voluntad. Y no debe ser así. Tenemos que basarnos bien en cuál es la voluntad, cuál es la intención que tuvo la persona, porque eso es lo que le da la malicia al acto. Entonces, si la persona no tiene el conocimiento de la malicia de un acto, de la gravedad de una falta, de las consecuencias que tiene, etcétera, etcétera, pues disminuye su voluntariedad, disminuye, por lo tanto, su responsabilidad. Entonces decimos, la ignorancia es esa falta de conocimiento sobre una obligación. Se divide en vencible e invencible. Vencible es la que uno puede desechar con alguna diligencia, de acuerdo con los medios que dispone. Tengo un catecismo donde puedo yo buscar sobre estas obligaciones que tengo. Tengo yo una persona muy bien instruida en religión, puedo consultar a esa persona para que me explique sobre algo que no entiendo o algo que aparentemente puede ser una obligación y yo no estoy en el conocimiento completo sobre eso. Ah, ok. Es una ignorancia vencible. ¿Por qué? Porque puedo salir de ella usando la diligencia de vida, teniendo los medios adecuados para ello. Recurro a esos medios, tomo las herramientas que se me presentan y salgo de esa ignorancia. Pero puede ser ignorancia invencible, la que uno no puede desechar, ya sea porque no la advierte o porque hecha las diligencias conducentes, no ha podido salir de ella. Tengo cierta idea de que esto pueda ser pecado y pregunto a uno y a otro y a otro de la gente que tengo a la mano y resulta que nadie me sabe decir nada. Ya cuando menos en ese momento me resulta una ignorancia invencible. No puedo salir de mi ignorancia, no puedo salir de mi duda porque no hay nadie que me pueda decir
cuál es la verdad al respecto. O hablo con uno y me dice una cosa y hablo con otro y me dice otra cosa completamente contraria, pues ¿a quién hago caso entonces? Allí es cuando decimos, estamos hablando de una ignorancia invencible, o porque no advierte lo que está pasando. Actúa de manera natural sin saber realmente que no es correcto, que no está bien lo que está haciendo. No tiene esa advertencia y por lo tanto pues no hay pecado, como decimos, ¿no? La ignorancia vencible, la ignorancia que puede vencerse, se llama crasa cuando nace de grave descuido en aprender las verdades religiosas fundamentales o los deberes propios del estado y oficio. Hay un descuido, hay una negligencia de parte de uno en aprender lo que tenemos que aprender de la religión. Hay gente que se conforma nada más con que ya hice mi primera comunión y ni siquiera el mismo catecismo le da sus revisadas posteriormente. Ya con eso se quedó contento, no sigue estudiando. Entonces, allí hay una ignorancia vencible que es crasa, porque está actuando con un grave descuido, con una grave negligencia. Y es una ignorancia también afectada, la vencible, cuando uno maliciosamente quiere permanecer en ella para pecar con la mayor libertad. Oye, que eso no es pecado, ni me digas, no me digas, no quiero saber. Oye, es que debieras leer este libro porque mira que ahí se nos habla acerca de los deberes. No quiero saber nada de deberes. Entonces, ya hay una malicia de la persona. Se piensa que por estar ignorando aquello que debe saber, por no buscar, por no investigar, ya con eso está exento de pecado. Y no es así. Decía Monseñor Carmona sobre este punto en particular, Monseñor que en paz descanse, decía él, el que por ignorancia peca, por ignorancia se condena. Cuando hablamos de esta ignorancia vencible, esta ignorancia afectada, culpable, cuando es maliciosa. Entonces, soy ignorante porque yo decido ser ignorante, porque no quiero cumplir con mis deberes. Entonces, en ese caso, decimos, esa ignorancia me lleva a cometer más pecados, por supuesto. La ignorancia se considera que es de derecho cuando se ignora la misma ley. Fallé el cumplimiento de una ley porque no sabía que existía, ¿sí? Aquí en Ciudad Juárez, por ejemplo, pues estamos cerca de Estados Unidos, del Paso, Texas, y las leyes sobre determinadas cosas son diferentes en Estados Unidos que aquí. Me refiero a las leyes de la iglesia. Por ejemplo, en Estados Unidos, todos los viernes son días de abstinencia de carne, todos los viernes del año, ¿sí? Entonces, una persona puede vivir aquí en Ciudad Juárez y comer carne todos los días si quiere y no hay ningún problema. Pero nomás es cuestión de que un viernes se vaya a El Paso, Texas, y va a tener la obligación de guardar la abstinencia de carne ese viernes, aun y cuando sea mexicano y aun y cuando viva aquí. Es una ley territorial. Pero pudiera darse el caso de que la persona va a Estados Unidos y no sabe de esa ley y entonces come carne tranquilamente. Entonces, por la ignorancia de la ley, objetivamente rompe con la abstinencia de carne, pero no se le imputa como pecado porque no conocía esa ley. Y obviamente pues está obligado a conocer las leyes de su país, ¿verdad? En lo que se refiere a la iglesia en particular. Se va sin saber que hay cosas que son diferentes. Por supuesto, al momento en que ya conoce, pues tiene la obligación de que cada viernes que vaya va a tener que guardar la abstinencia de carne. Y la ignorancia puede ser, de hecho, cuando se ignora el hecho objeto de la ley. Decimos en este caso, la persona ya sabe que los viernes es día de abstinencia de carne en Estados Unidos, pasa en alguna ocasión por algún pendiente que trae y no se da cuenta que es viernes. Entonces, ya lo que desconoce es el hecho, no sabe que es viernes ese día. Sí conoce la ley, pero no se ha percatado de que cuando tuvo que pasar por alguna necesidad, pues coincidía con que era viernes y comió carne y no se dio cuenta. Y es importante que tomemos en consideración cómo muchas veces cuando suceden este tipo de cosas,
llegan con uno, padre, cometí pecado, aquí está la respuesta, ¿verdad? Hay una ignorancia vencible de derecho cuando se ignora la ley y de hecho cuando se ignora el objeto de la ley. Entonces, aquí en la misma diapositiva, se nos dice el ejemplo de si ignoro que el miércoles de ceniza obliga el ayuno, que pudiera ser en el caso, por ejemplo, de un joven que no ha llegado a los 21 años de edad, entonces él está acostumbrado a no guardar ayuno, pero cumple los 21 años de edad y resulta que no se da cuenta de que ya para él, a partir de los 21 años, ya obliga el ayuno también, no nada más la abstinencia de carne. Entonces, en ese caso, ya hay una ignorancia sobre la ley. Pero puede darse el caso de que uno coma carne y luego diga, oye, ¿y por qué comiste carne? ¿Qué tiene? Pues hoy es miércoles de ceniza. No me di cuenta, no sabía, ¿sí? Entonces ya se ignora sobre el objeto de la ley. Este día es miércoles de ceniza y por lo tanto tenías que guardar ese ayuno. Entonces, para que podamos ir viendo, la idea, decía un profesor de ajedrez, les explico todas las aperturas y cerradas y todo eso, no para que se las aprendan de memoria, sino que para que cuando se las encuentren, las puedan saludar, sepan de qué se trataba. Entonces, igualmente aquí, no se trata de que nos aprendamos de memoria todas las divisiones de la ignorancia y todo eso, sino que comprendamos todo esto. La comprensión es lo mejor para que, presentándose el caso, sepamos cómo tenemos que analizar la situación, cómo tenemos que actuar en determinadas ocasiones y poder determinar si hay pecado o no hay pecado, si es pecado venial o si es pecado mortal. Entonces aquí la ignorancia es un obstáculo al acto humano que puede aminorar o destruir inclusive lo que es el acto voluntario. ¿Cuáles son los principios con respecto a la ignorancia? La ignorancia invencible, la ignorancia que no se puede vencer, que no se puede quitar, quita toda responsabilidad. Así, no peca un niño que hace una cosa mala sin saberlo. Es muy importante este hecho. Se nos han presentado casos, por ejemplo, de niños pequeñitos que se acercan a comulgar viendo el ejemplo de toda la demás gente. Y qué bueno que los niños tengan ese deseo de comulgar, aun y cuando no sepan a ciencia cierta de qué se trata. Saben que están en la iglesia, saben que hay ciertas personas que acercan a recibir la comunión, que se les está dando algo de comer, que son personas privilegiadas por alguna razón. Pues ese deseo de acercarse es algo muy bonito, algo muy bueno en ellos. Obviamente tienen que pasar por su preparación para poder hacer la primera comunión y a partir de ahí estar comulgando. Pero en ocasiones nos han llegado a tocar casos de niños que acercan a comulgar, hay otro padre que no conoce la feligresía, le da la comunión al niño y luego a ese niño lo regaña. Y es traumatizante para ellos porque salen felices, salen alegres de que pudieron recibir a nuestro Señor y resulta que los regañan. Entonces, no, tenemos que orientarlos simplemente porque hay una ignorancia invencible de parte de ellos hasta ese momento. Ellos no sabían que no podían acercarse. Entonces, ya al momento en que les comento un caso que se presentó en una ocasión y que me pidieron que hablara con una niña que había hecho eso, y yo lo que hago en principio es felicitarla por haber recibido la comunión. ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué era para ti el poder recibir a nuestro Señor? Porque sí sabes, ¿verdad?, que recibiste a nuestro Señor Jesucristo. Sí, padre, yo quería ya hace mucho tiempo recibirlo. Pues, nada más que para que puedas recibirlo mejor y que Dios te dé mayores bendiciones y mayores gracias, pues primero tienes que estudiar el catecismo y luego te vas a preparar para que te hagan una ceremonia muy bonita donde vas otra vez a encontrarte con nuestro Señor y lo vas a recibir en la Sagrada Comunión. Hasta en este momento es cuando lo vas a volver a recibir. Ahorita ya, de aquí en adelante, todavía no, porque tienes que prepararte mejor. Está bien, padre, ¿sí? Entonces, manejemos de esa manera esos casos para que no
les causemos una animadversión hacia el sacramento de la comunión, para que no les quitemos esa ingenuidad, esa inocencia, ese amor a nuestro Señor Jesucristo sacramentado. Entonces, para tener mucho cuidado con esto. La ignorancia vencible, la que sí te puede quitar, no quita la responsabilidad, aunque la disminuye. Tanto más cuanto menor ha sido el descuido en instruirse. Sí me estoy instruyendo, pero, caray, pues eso no sabía, ¿verdad? O algo que se me pasó, no sé por qué no lo había estudiado yo eso. Ok, ya en ese caso va disminuyendo la responsabilidad porque sí está buscando instruirse la persona. En consecuencia, es pecado mortal cuando nace de descuido grave. No quiero yo instruirme, no quiero yo estudiar. Pues por eso me hago acreedor a ese pecado mortal. Pero si el descuido es leve, sí me estoy instruyendo, pero pues esa parte no la había estudiado. El descuido es leve, el pecado va a ser leve también. La ignorancia crasa, que decimos que es una ignorancia culpable, no disminuye la responsabilidad, pues nace de un grave descuido en materia que debías saber. Es que yo no sabía, el problema es que tenías que saber, ¿sí? Entonces, de las cosas que tenemos que saber, nos hacemos responsables si no las sabemos. Por eso tenemos la grave obligación de conocer sobre nuestra religión en todo lo que es lo fundamental, lo que es más importante. Por eso la necesidad de estos cursos para que puedan ustedes tener a su alcance todo lo que deben conocer con respecto a la religión. La ignorancia afectada, que decimos que es una ignorancia cínica, una ignorancia maliciosa, en lugar de disminuir la responsabilidad, la aumenta por la mayor malicia que envuelve. Pecan, pues, los que descuidan en aprender las verdades religiosas de acuerdo con su estado y condición. Si yo no conozco lo que tengo que hacer, lo que son mis deberes como católico, y es porque yo no he querido estudiar, pues yo me voy a hacer responsable de todas las consecuencias y de todos los pecados que esté cometiendo por esa causa. Los que se atreven a ejercer una profesión, empleo u oficio, ignorando las obligaciones que les son inherentes. Aquí voy a hacer una acotación. Hay ocasiones en que algún niño, algún joven se acerca y dice, me fui de pinta de la escuela, copié en un examen, reprobé esta materia, no he estado estudiando, etcétera. Si esos actos son de manera esporádica, pues no llegan a ser pecado ni siquiera venial. Se consideran como cuestiones, vamos a decir, administrativas. El problema es cuando se vuelve una situación común, ¿sí? No podemos comprender que mis padres estén haciendo el sacrificio para darme los estudios y yo no esté estudiando. Entonces, ya por esa falta de caridad, por esa falta de justicia a lo que mis padres están pagando por mí, ya estoy cayendo en pecado. Entonces, no es porque copié en un examen, no es porque reprobé, no es porque me robé un examen, cosas por el estilo, sino por la consecuencia que esto tiene. Entonces, si hablamos sobre las personas que están estudiando una carrera y desgraciadamente no se están preparando adecuadamente y están copiando y están pidiendo que les hagan las tareas, etcétera, etcétera, pues entonces, al momento en que esas personas lleguen a graduarse, lleguen a titularse, pues no van a tener la capacitación suficiente para poder ejercer esa profesión, por más que tengan su título. Imagínense un médico que le digan, vas a tener que diagnosticar a este enfermo y desgraciadamente no tiene la capacidad para hacerlo porque se la ha pasado sin estudiar, pues puede hasta causar la muerte de un paciente. Entonces, un arquitecto con un edificio, ¿verdad? Un ingeniero, son consecuencias que se presentan. Entonces, por eso decimos, el pecado va a estar en cuanto a esto en particular, en que no se puede ejercer una profesión, un empleo, oficio, si no sabemos
cuáles son mis responsabilidades si no tengo la instrucción de vida para poder ejercer ese oficio. Entonces, por eso no podemos caer en ese estar copiando, en ese estar reprobando exámenes, faltando a la escuela, cuando eso va a tener consecuencias con el paso del tiempo. Entonces, para que podamos comprender sobre eso. Los que advierten que deben salir de su ignorancia sobre un punto determinado y no lo hacen. Por ejemplo, sobre los días en que obliga el ayuno. Hay casos clásicos donde desgraciadamente algunas personas, ¿qué sucede con ellas? Que llegan a pasársela comiendo en los días de ayuno y luego ya después le dicen, oye, era de ayuno. Ah, no está bien. Pues sí, si no vas a misa y o no te quedas hasta escuchar los avisos, nunca te vas a dar cuenta cuando es día de ayuno. Si no tienes la instrucción de vida, pues no vas a saber cuándo son esos días de ayuno. Entonces ahí ya hay una ignorancia culpable y se hace responsable de estar fallando en esos días de ayuno. Y el olvido y la inadvertencia excusan de pecado porque equivalen a la ignorancia inculpable, olvido e inadvertencia. Entonces, tómenlo en cuenta eso porque en ocasiones sucede esto. Padre, fíjese que se me olvidó que había comido y me acerqué a comulgar. Cometí pecado mortal. Se te olvidó. No tuviste voluntad. Son cosas necesarias para poder hablar de pecado. Padre, fíjese que no me di cuenta y me moví y se le cayó al Padre por mi culpa la Sagrada Hostia. Cometí un pecado muy grave. Fue de manera inadvertida. No tuviste esa intención, no buscabas ese fin. Entonces, eso lo tenemos que tomar en consideración, porque sería ignorancia, como decimos, inculpable. Cuando no advirtamos el acto que ejecutamos o la malicia que tenga, es lo mismo como si no tuviéramos conocimiento. Así, no peca quien deja de ayunar o de oír misa por olvido de que en ese día le obligaba a hacerlo. Hay gente que viven como sin nada todos los días y no saben en qué día están viviendo y por lo tanto se les puede pasar el día domingo, el día de precepto y por lo tanto no van a cometer pecado porque no hubo esa voluntad. Pasamos entonces de la ignorancia a la pasión. La pasión es un movimiento fuerte del apetito sensitivo que busca el bien sensible o huye del dolor. Por ejemplo, el odio o la ira. Cuando hablamos de apetito, obviamente, pues no hablamos de hambre, ¿verdad? Hablamos de apetecer, hablamos de desear, hablamos de inclinación. Y sensitivo porque se refiere al aspecto sensible. Apetito sensitivo, entonces, es la inclinación al bien sensible conocido por los sentidos. Las pasiones son de suyo indiferentes. Hay gente que, por ejemplo, puede tener mucho coraje. ¿Por qué? Porque aquella persona me insultó, aquella persona me ofendió. Pues es natural que sientas el coraje. Ese sentimiento, esa pasión, es muy natural. Nada más, no debes de consentir en ella, no debes de aceptarla, no debes de darle rienda suelta, no debes alimentarla con más pensamientos, no. Hay que tratar de calmarse, hay que buscar siempre disiparse con otras cosas, buscar las alternativas para salir de esa pasión en que te encuentras. Por eso las pasiones llegan a ser buenas o malas de acuerdo al objeto al que tienden. Así, es bueno alegrarse del bien ajeno y es malo entristecerse de él, que es la envidia, ¿verdad? El vicio de la envidia. Me alegro porque le vaya mal a una persona, me entristezco porque le vaya bien, esa es la envidia. Pero si al contrario yo me alegro de que le va bien y me entristezco cuando le va mal, estoy actuando con toda caridad. La pasión se divide en antecedente y consiguiente. La antecedente es la que nace con anterioridad a la advertencia del entendimiento y al consentimiento de la voluntad. Vamos a poner el ejemplo de que me enojo mucho, llego a mi casa completamente enfurecido y llego aventando cosas y después, cuando ya me calmo, me doy cuenta de que llegué a romper una imagen de nuestro Señor, la Virgen, etcétera. Entonces, allí
la misma pasión antecedente me hace que no tenga yo la suficiente advertencia de lo que llegué a hacer. Estaba cegado por la ira y nomás aventaba para desahogar mi coraje, ¿sí? En cambio, la pasión consiguiente es la que va acompañada de la advertencia y del consentimiento. Aquí sí hay las dos condiciones para el acto voluntario, advertencia y consentimiento. Sea que la voluntad se deje arrastrar por ella, o sea que la voluntad por malicia la haya provocado. Y podemos, siguiendo el mismo caso, podemos decir el de una persona que llega a sentir odio hacia Dios, hacia la Virgen, llegan a molestarse o porque no les han cumplido algo que quieren, o porque tienen prejuicios de otras personas, o le ha pasado algo bueno a la otra persona y se lo atribuye a Dios a aquella persona y uno se enoja por eso, y ya el coraje es en contra de la imagen, y de allí, de ese coraje hacia Dios, hacia la Virgen, rompe la imagen y rompe todo lo que hay alrededor. Bueno, ya aquí la pasión es consiguiente, ya es posterior al acto voluntario de la persona. Entonces ya hay una plena advertencia de ese coraje, de esa molestia, de la pasión que está teniendo la persona. ¿Cuáles son los principios que debemos tomar en consideración? En cuanto a la pasión antecedente, disminuye el acto voluntario en la medida en que impide la advertencia del conocimiento. Decíamos, la persona llegó cegada por la ira y no se dio cuenta ni de lo que hizo. Entonces lo único que buscaba era desahogar el coraje que tenía, pero no se da cuenta de las consecuencias. Entonces, en la medida en que no hay esa advertencia, no hay ese consentimiento, pues no es responsable del efecto. Algunas veces, en arrebatos muy violentos, no solamente disminuye el pecado, sino que llega a hacerlo desaparecer, destruye el acto voluntario. Y si no hay voluntad, no hay pecado. Con respecto a la pasión consiguiente, no disminuye el voluntario, aún lo aumenta cuando es la voluntad la que estimula, la que excita la pasión, ¿sí? Tengo el conocimiento, tengo la advertencia, y por lo tanto, eso es lo que me lleva a la pasión. En consecuencia, los movimientos involuntarios o indeliberados de ira, venganza, sensualidad, etcétera, en que la pasión se adelanta a la advertencia y al consentimiento, no son pecados. Decíamos en este caso de la ira, ¿verdad? Ya no me di cuenta de lo que hice, por lo tanto, no caí en pecado. Los movimientos semideliberados en que la pasión disminuye la advertencia y el consentimiento hasta hacerlos semiplenos son pecado venial. Esto sucede cuando una persona, por ejemplo, está semidormida, o está a punto de quedarse dormido, o está a punto de despertarse, pero está así entre azul y buenas noches, como decimos. En ese caso, la persona puede no estar advirtiendo plenamente, y quizás lo que pueda ser un acto, por ejemplo, de impureza, que siempre es pecado mortal, en ese caso, por esa semideliberación, esa semiadvertencia, pues resulta que llega a ser pecado venial de manera accidental. Los movimientos de pasión plenamente consentidos son pecado mortal. Por eso decíamos, en el consentimiento es donde está el pecado. Si la materia es grave, va a ser pecado mortal. Si la materia es leve, va a ser pecado venial. Obviamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué más tenemos que decir con respecto a la pasión? La lucha que tenemos que hacer. La lucha puede ser negativa o positiva. La lucha negativa es cuando siento el coraje, pero yo trato de no hacerle caso, busco no ponerle atención y me pongo a hacer otras cosas. No estoy actuando directamente en contra de la pasión, sino simplemente en no prestarle la atención es con lo que logro deshacerme de esa pasión. Me voy tranquilizando, me voy calmando, ya voy agarrando el control de mí mismo. Y positivamente, cuando sí tengo que luchar en contra de la pasión, cuando yo llego a sentir mucho coraje, mucha envidia hacia una persona, oye, espérate, pues no nada más te quedes en una situación negativa, combate eso con la caridad,
hazle un favor a esa persona, platica con ella, pídele perdón de lo que hiciste, etcétera, etcétera. Tenemos necesidad de actuar positivamente. Acuérdense que, por ejemplo, en lo que se refiere a los pecados de impureza, la mejor forma de combatirlos no es enfrentándolos, sino huyendo de ellos, alejándonos de las ocasiones de pecado. Yo les digo, cuando uno tiene un mal pensamiento, el pecado puede ser interno. Ahí en el mal pensamiento todavía no hemos caído en pecado porque no hemos consentido. Y si yo en ese momento me levanto, me voy a hacer otra cosa, me retiro donde estoy, aun y cuando la tentación era de pensamiento, ese hecho de que yo me levante, me mueva, va a ser una manifestación externa de que no quiero consentir en aquel pecado. Entonces es una forma en que estamos resistiendo a la tentación, alejándonos del lugar en que estábamos teniendo la tentación, huyendo de la ocasión del pecado, aun cuando nada más sea interno. Porque acuérdense que el demonio no puede penetrar en nuestros pensamientos, no sabe lo que nosotros pensamos, pero intuye a través de nuestras acciones. Si él ve que nos está poniendo una tentación y nosotros estamos así, volteando los ojitos hacia arriba, ¿verdad? Como queriendo imaginarnos lo que nos está poniendo allí, está cayendo en la tentación. Ahí voy con más fuerza. Pero si la persona se levanta, se retira y se pone a hacer otras cosas, el demonio dice, ya, ni modo, ya no la hice, ya no va a caer en la tentación. Entonces, por eso es importante esa lucha que se tiene que dar contra la pasión. Hay hábitos malos en los que llegamos nosotros a incurrir. Y yo les he comentado, a mí me han tocado casos de personas que desgraciadamente llegan a ser de 40, 50 años y dicen, es que mis papás no me acostumbraron así, es que mis papás no me traían a mí. Y dice uno, híjole, por favor, a estas alturas, echarle la culpa todavía a tus padres. Tenemos una responsabilidad de que cuando nos damos cuenta de que estamos teniendo un hábito malo, tenemos que cambiarlo. Y debemos estar conscientes de que si yo tengo años cayendo en un hábito malo, no con una confesión, voy a acabar con todos esos pecados, con todos esos hábitos. Ahora tengo que adquirir un hábito bueno para poder dejar de cometer aquellas faltas. Por otra parte, y finalmente en cuanto a la pasión, se presentan enfermedades nerviosas, el temperamento, las herencias, que muchas veces son causas, cuando menos parciales, de que uno llegue a cometer ciertos pecados, ciertas faltas. Entonces, hay personas que son muy nerviosas, hay personas que sufren de depresión, otras que sufren de estrés, otras que sufren de ansiedad, y desgraciadamente buscan luchar en contra de esa situación en que se encuentran y llegan a hacer muchas cosas que objetivamente son pecado. A lo mejor en un momento dado llega a ser tanto el problema de la enfermedad de la persona que se quita hasta la voluntariedad, pero es por eso importante y es muy, muy recomendable el poder acudir a personas profesionales, acudir a psicólogos o incluso psiquiatras si es necesario, para poder recibir la atención que se necesita. Deben tomar en consideración que nosotros como sacerdotes podemos tener una preparación hasta cierto punto y brindamos una atención, pero nosotros también deberíamos tener la humildad de decir, hasta aquí ya no llego. Esto ya es más una cuestión física que una cuestión espiritual y necesita ser atendido por un profesional. Entonces, para que no se queden con un consejo nada más de, pues es que reza mucho, es que pídele mucho a Dios, es que tienes que rezarle tal novena a la Virgen. No va a ser suficiente, salvo que se presentara un milagro, ¿verdad? Que como milagro, pues sucede uno en un millón. Entonces, no es lo ordinario que llega a presentarse. Por eso tenemos que recurrir a esas personas para poder atender esas enfermedades nerviosas. En cuanto al temperamento, no debemos darlo como una justificación a las faltas que cometemos. Es que, padre, la gente se molesta conmigo porque pues yo soy muy franco. A ver, espérame. Eres franco y eres imprudente, ¿verdad? Y por eso se enojan contigo.
no tanto por ser franco, sino por ser imprudente. Padre, es que la gente no me comprende, pero como yo soy de temperamento colérico, por eso, pues que la gente no te está psicoanalizando para ver cuál es tu temperamento. Tú eres el que tienes que comprender. Tengo temperamento colérico, estos son mis pros, estos son mis contras. Tengo que aprovechar mis pros y tengo que combatir mis contras. Pero esa responsabilidad es personal, es particular. Entonces, es bueno el conocimiento del temperamento para trabajarlo en nosotros mismos, los padres de familia, para saber cómo atender a los hijos, en el conocimiento de las demás personas para poder llevar una relación más afable, más caritativa con los demás, no para estarnos justificando de nuestras faltas. Y hay herencias que venimos acarreando, obviamente, de nuestros padres e incluso abuelos, pero que debemos tomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces tenemos que asumir esa responsabilidad con respecto a todas estas cosas. Entramos en lo que es el miedo. Es la vacilación del ánimo ante un mal presente o futuro. Aquí tenemos nosotros que considerar que sobre el miedo es de lo que nos está amenazando en este momento, o quizás vemos la amenaza a futuro, algo que pueda suceder posteriormente. Se divide en grave y leve, interno y externo, justo e injusto. Muy sencillo. Un miedo grave cuando es un miedo que me paraliza, cuando es un miedo que no me ayuda a pensar correctamente. Y un miedo leve cuando pues sí me da miedo, pero pues me puedo acercar, ¿verdad? No hay problema. Entonces, grave o leve. Interno y externo. Un miedo interno es, tengo una enfermedad y pues yo tengo el miedo de que me vaya a morir. Pues un miedo que sale de mí mismo, ¿verdad? Está procediendo de mi interior. Pero puede ser un miedo externo de que veo un animal, veo una persona que me está amenazando, pues el miedo viene de fuera, es miedo externo. Y es justo o injusto dependiendo de las circunstancias. Un muchacho al que el papá de la novia lo está amenazando porque su hija salió embarazada, pues es justo, ¿verdad? Lo que está sucediendo, me está amenazando porque yo causé un daño de alguna forma a su familia, a su hija. Entonces hay un miedo justo, pero puede ser injusto en cuanto a los pandilleros, narcotraficantes, etcétera, secuestradores, todo eso que vemos desgraciadamente en la actualidad mucho, pues hay un miedo injusto, ¿verdad? Porque sin deberla ni temerla, de repente nos presentamos en un problema así. ¿Qué tanto influye eso en el acto voluntario? Solamente cuando el miedo grave, exterior e injusto actúa, es cuando influye en el acto voluntario. Es decir, el miedo que nace de la amenaza injusta de otra persona. Allí desaparece el acto voluntario. El miedo que procede de una injusta amenaza no destruye el voluntario a menos que haga perder el uso de la razón. Cuando llega uno a perder el uso de la razón, dice uno, pues ya no tengo voluntad, ya no tengo dominio de mí mismo. Y lo disminuye el acto voluntario, pero no hasta el punto de convertir un pecado mortal en pecado venial, ¿sí? No le quita la malicia al pecado. Damos como ejemplo que la iglesia siempre consideró responsables de grave pecado de apostasía a los que por miedo a la muerte quemaban incienso a los ídolos. Aquí tenemos que tomar en cuenta esto. Cuando va en contra de la fe, allí no hay miedo que nos exima del pecado. Entonces, aún con el miedo de lo que nos pueda pasar, incluso perder la vida, nosotros estamos obligados a mantenernos fieles a Dios nuestro Señor. Hay otros casos en que se presentan algunos preceptos y el miedo puede hacer que desaparezca el pecado. Tenemos dos principios para esto. Primero, cuando se trata de cosa intrínsecamente mala, ningún miedo excusa. Para caer en una blasfemia, para caer en una idolatría, para caer en un sacrilegio, en un pecado de impureza, no hay miedo que excuse de este pecado grave, porque es algo intrínsecamente malo. Y en segundo lugar, cuando se trata de una cosa mandada por la ley, pero que no es intrínsecamente mala, excusa el miedo grave, a menos de que se nos quiera obligar en menosprecio de la religión, como decíamos ahorita. En una familia, por ejemplo,
el papá que es anticatólico, les dicen, hoy es viernes de Cuaresma, tenemos que guardar la abstinencia de carne y el ayuno. No, déjense de tonterías, aquí se tiene que comer carne. Y si no, van a ver cómo les va. No le hace, comemos carne y no hay ningún problema. Allí no se rompe con el precepto, o si está rompiendo objetivamente, no se le imputa como pecado a la persona. Entonces, a menos de que el papá les diga, quiero que como una muestra de que ya no son católicos, de que ustedes ya no adoran a ese Dios, van a comer carne hoy. No, perdón papá, pero en este día vamos a comer carne. No vamos a comer carne. Vamos a guardar la abstinencia porque nosotros somos católicos y somos fieles a Dios. Entonces, para que podamos comprender sobre ese punto en particular. Ahora, sobre la violencia. La violencia es el impulso de una causa exterior libre que nos obliga a obrar en contra de nuestra voluntad. Vamos a ver la diferencia entre miedo y violencia. El miedo proviene de una causa que obra moralmente, con amenazas. Sí, son las amenazas las que se presentan. Pero la violencia viene de una causa que obra físicamente, con hechos. Ya no es, me está advirtiendo que me va a pasar esto. Viene y me golpea, viene y me maltrata de diferentes maneras. Aquí ya es un acto de violencia. ¿Sí? Entonces, es la diferencia que encontramos con el miedo. La violencia puede ser absoluta o relativa. Es absoluta cuando la persona violentada ha opuesto toda la resistencia posible sin poderla vencer. Ponemos el ejemplo de una violación. Una muchacha a la que se le agrede físicamente, se le golpea, se le maltrata y se le viola, pero ella hace resistencia, ella se opone a aquello, da manotazos, patadas, etcétera, hasta el final. Bueno, la violencia fue absoluta, porque aún con toda la resistencia que se mostró, no se pudo evitar. Y la violencia relativa es cuando no se ha opuesto toda la resistencia. Hace poco, en una plática prematrimonial, comentaba yo sobre una situación que veíamos con unos médicos en Hermosillo. Se nos comentaba que en una situación de violación pudiera darse que la mujer evitara la violación simplemente por la resistencia, porque el cuerpo tiende a rechazar ese acto. En ocasiones, por ejemplo, cuando una mujer se casa con un hombre al que no quiere o peor, que lo desprecia, puede sentirse violentada al momento de la relación conyugal, a pesar de que sea su marido, y resulta que su cuerpo no está apto para la relación. Entonces, eso puede suceder también en un acto de violación. Por eso, la recomendación en esos casos es presentar toda la oposición, toda la resistencia que se pueda. Obviamente se entiende y de ninguna manera se va a culpar a una mujer que es agredida de esa manera, porque llega el momento en que diga, si me sigo oponiendo, me va a matar, o me opongo y es más el maltrato físico que estoy sufriendo. Pero aquí nada más es en el aspecto informativo para que lo tomemos en cuenta y que veamos que la violencia es absoluta cuando se presenta siempre esa resistencia. Y es una violencia relativa cuando nada más se presenta cierta resistencia, pero no completamente. ¿Cuál es el influjo que tiene en el acto voluntario? La voluntad no puede sufrir violencia. Fíjense en la frase de San Anselmo, él dice, nadie puede, no queriendo, querer. ¿Qué es lo que explicábamos antes? Ni mundo, ni demonio, ni carne pueden violentar nuestra libertad, nuestra voluntad. Hacemos lo que queremos hacer. Lo que no queremos no lo hacemos. Entonces, de esa manera tan elegante lo dice San Anselmo. Nadie puede, no queriendo, querer. ¿Sí? Entonces, las demás facultades sí pueden sufrir esa violencia, pero no en el caso de la voluntad. La violencia absoluta destruye el acto voluntario con tal de que la voluntad resista interiormente
para no consentir en el mal. Y así podemos nosotros ver cómo, aun y cuando la persona pueda decir, ya no puedo presentarle más resistencia, si lo hago me va a causar mayor daño o me puede hasta matar, ya no se da tanta resistencia físicamente, pero interiormente se da esa resistencia, porque hay que tomar en cuenta que el cuerpo es sensible, entonces ante ese estímulo puede responder a él. Así es de que la persona, digo, un caso raro que pudiera llegar a presentarse, ordinariamente, ¿qué es lo que sucede? La persona se siente agredida y se siente violentada, se siente humillada, etcétera. Entonces, difícilmente va a darse un consentimiento de su voluntad. Por eso, ordinariamente en esos casos de violencia absoluta, pues obviamente no hay un acto voluntario de la persona que es violentada de esa manera. La violencia relativa disminuye el acto voluntario en proporción de la resistencia que se opuso. Entonces, dependiendo de qué tanta resistencia hubo, va a ser como se muestre el acto voluntario. La resistencia positiva, esto es, con actos explícitos de la voluntad, obliga siempre que hay peligro de consentir en el mal. Entonces puede darse en otros aspectos la violencia, ¿verdad? Te voy a golpear para que vayas y asesines, para que vayas y robes. Ah, espérame, pues me parece que me conviene. Ah, ya estamos allí hablando de una situación distinta donde sí se puede dar con mayor facilidad que la persona no resista, que la persona pueda caer en esa tentación. Entonces, la resistencia externa, esto es, con actos exteriores, obliga en cuanto sea posible. Deja de obligar si es inútil y no hay, por otra parte, peligro de consentir en el pecado, que es de lo que veníamos hablando. Entonces, uno tiene que resistir a la violencia, ¿verdad? Con actos exteriores en cuanto le sea posible, siempre cuidando de evitar consentir en cualquier tipo de pecado, dependiendo de las circunstancias que se presenten, cualquiera que sean los actos, uno tiene que evitar llegar a dar ese consentimiento. Entonces, eso es con respecto a todos estos actos que pueden de alguna forma, como hemos dicho, pueden llegar a eliminar la voluntariedad de un acto y por lo tanto quitar la condición de pecado, un pecado mortal, convertirlo en venial, un pecado venial, hacerlo desaparecer dependiendo del caso. Todo esto es muy importante que nosotros lo conozcamos porque, como decimos, eso nos va a poder mostrar realmente con qué voluntad estamos actuando, qué tanta responsabilidad tenemos ante determinadas circunstancias. Entonces, la teología moral es muy bonita porque se nos da de manera general todo para que podamos aplicarla a los casos particulares. Es un error el querer de los casos particulares pasarnos a una regla general, pero la regla general es precisamente para aplicarla a los casos particulares. Entonces, por eso debemos nosotros conocer todos estos principios de moral para que podamos tener mayor conocimiento de todas las repercusiones que tiene en nuestra vida. Entonces, para ustedes, para sus familias, es muy importante el conocer todos estos principios y como les decía desde el final inclusive del curso pasado, la parte de la moral es la parte más atractiva, la parte más interesante y la parte que obviamente pues se aplica más. Entonces, por eso debemos conocer más a profundidad sobre la parte de la moral, de la religión, para que podamos favorecernos de ello. Entonces, pues hasta aquí todo lo que es de esta clase. La próxima semana nos vemos con el curso de espiritualidad con el favor de Dios y a la siguiente semana nuevamente con este curso de la parte de la moral. Entonces, por lo pronto, pues les agradezco su atención. Espero que les haya servido mucho y que las dudas que tengan con toda confianza me las hagan llegar para poder estar en contacto.
Vale la pena señalar, acabo de abrir una página en Facebook que es Doctrina Católica Trento, con la intención de que sea más fácil para ustedes, los que entran a Facebook, que puedan ver ahí todas las pláticas de estos cursos, estén cuatrapeando, como decimos, allí entre los diferentes cursos, las misas y otras cosas, que lo tengan allí todo mejor, para que puedan entrar a la página y puedan saber que allí se van a estar teniendo. Igual en el caso de el YouTube, pues allí tenemos también en lo que son la lista de reproducciones, están divididas curso de religión, curso de moral, curso de espiritualidad 1, curso de espiritualidad 2, para que sea más fácil que puedan entrar y ver todos estos, todas estas pláticas y clases que hemos venido dando. Bien, pues terminamos con una oración, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Así como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Con pecado original concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, que descansen. Gracias, Padre. Padre, gracias. Para Gracias. servirles, Dios les bendiga. Gracias, Padre. Buenas Gracias, Padre. Buenas noches, Dios les bendiga. noches, Padre. Dios lo bendiga. Gracias igualmente, Dios les bendiga.